Enfermedades mieloproliferativas crónicas. Aquí tenéis una mieloproliferativa crónica, por ejemplo, tenéis una mielofibrosis en donde tenéis dacriocitos, algunas de las células en forma de lágrima, que las veis claramente como las estoy señalando yo por aquí. Tenéis también células jóvenes como células de la serie roja nucleadas, promielocitos y mielocitos, entre otros. Síndrome leucoeritroblástico con dacriocitos me indica que hay una mielofibrosis, ya sea primaria o ya sea secundaria, en este caso era primaria o idiopática. En las enfermedades mieloproliferativas crónicas, datos específicos que tenemos que fijarnos en el diagnóstico. Leucemia amiloide crónica, hay que hacer un estudio de genética molecular en sangre y médula ósea para detectar el cromosoma de Filadelfia o el reordenamiento ABL-BCR, que eso se puede hacer por hibridación in situ, por ejemplo, o por PCR. Hibridación in situ tal vez sea una de las técnicas que más se usan. La policitemia vera, datos importantes para ello: medir la masa eritrocitaria, que se hace por dilución de isótopos. La saturación de oxígeno tenemos que medirla, más del 92% me puede decir que no es la hipoxemia, la causa que está produciendo esa policitemia. Estudio de la médula ósea con determinación del gen JAK y niveles de EPO. En la mielofibrosis igual, tenemos que hacer también estudio de la médula ósea, normalmente por biopsia, no por punción solamente, estudio del gen JAK, ver en sangre lo que os he mostrado antes, la leucoeritroblastosis con dacriocitos y el gran número de células con CD34 positivo, que es un marcador también importante de la mielofibrosis, y la demostración del bazo palpable o pruebas de imagen cuando sea necesario. Mientras que la trombocitemia, la verdad es que no es necesaria mucha prueba, sino simplemente las que llevan a excluir otras causas de trombocitosis secundaria, pero el gen JAK también puede estar presente. En cuanto al tratamiento, la leucemia amiloide crónica, vamos a dar tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa, preferible el dasatinib o el nilotinib, por ahora alimatinib, aunque pueden darse cualquiera de ellos y no nos van a preguntar diferenciar entre uno y otro. La alternativa en caso seleccionado es el trasplante de médula ósea, pero inicialmente dasatinib o nilotinib, que en principio van a ser tratamiento de por vida. No hay un tratamiento de remisión completa, luego mantenimiento y tal, sino que en principio lo van a tomar pues para siempre, vamos a decirlo así. En la policitemia vera, flebotomías para mantener el hematocrito entre el 44 y 46%, por debajo del 46% es lo que solemos decir. Ojo, un dato que es importante en esto: normalmente cuando hacemos cualquier tratamiento parecido a este, o cuando damos eritropoyetina, en otros casos se suele reponer hierro también. Pues en el caso de la policitemia vera no reponemos hierro, salvo que haya una ferropenia importante que pueda condicionar una microcitosis y tal. Pero en principio, con la flebotomía no se repone hierro en la policitemia. Vamos a dar también aspirina y, si hay gran riesgo trombótico, hidroxiurea. En la mielofibrosis, el único tratamiento curativo o más o menos resolutivo, el trasplante de médula ósea. En cuanto a los quimioterápicos, vamos a poder dar hidroxiurea o, aunque todavía en ensayos clínicos y todavía no muy extendidos, los anti-JAK2, como el lextaortinib o el rusolitinib, que es el que os pongo aquí, pues porque como el nombre lo conocéis menos que el lextaortinib, por si os suena. No creo que lo pregunten, salvo en una pregunta de la mediana extraña relacionada con inhibidores de molécula pequeña. Valorar la esplenectomía en pacientes con mielofibrosis. En algunos casos sí puede ser necesaria. Mientras que la trombocitemia esencial, aspirina, hidroxiurea, y la alternativa es el anagrelide. Marranada extra. Para diferenciar la policitemia vera de la mielofibrosis podemos usar los niveles altos de interleuquina 2 en sangre. Continuamos con la leucemia aguda. Aquí tenéis una imagen de una leucemia M2, por ejemplo, con las células malignas, pero eso, lo de diferenciar M2, M3, eso no sirve, no podéis hacerlo. Unos bastoncillos de agua sí que se ve por ahí. En el diagnóstico de las leucemias está claro que lo que vamos a hacer va a ser estudio de sangre y de médula ósea, caracterizando todas las células malignas, la citogenética, enzimas, los marcadores por citometría de flujo, o sea, todo, translocaciones cromosómicas, los CDs que tienen las células correspondientes, la actividad enzimática también que tienen, todo eso tenemos que caracterizarlo tanto en sangre como en médula ósea, pero con eso tenemos el diagnóstico hecho. No es necesario más pruebas de imagen, porque igual que hemos dicho antes, la extensión de las leucemias pues es toda porque van por sangre. En cuanto al tratamiento, primero, leucemia aguda linfoblástica. La pauta normal es vincristina, prednisona y asparaginasa, añadiendo dasatinib o cualquier otro inhibidor de la tirosina quinasa si hay cromosoma de Filadelfia. Vincristina, prednisona y asparaginasa. Después de hacerle el tratamiento, le vamos a hacer un mantenimiento, una consolidación y un mantenimiento, y ese mantenimiento va a durar por unos 2-3 años normalmente si lo hacemos con quimioterapia. En los casos de buen pronóstico lo hacemos con metotrexato y con 6-mercaptopurina, y en los casos de mal pronóstico solemos hacerlo con poliquimioterapia. Ahora,
En adultos que tengan mal pronóstico, hacemos tratamiento si tienen cromosoma de Filadelfia con dasatinib y quimioterapia, y si no tienen cromosoma de Filadelfia en adultos, se suele recomendar que tras la remisión completa indiquemos el trasplante de médula ósea si tienen un donante compatible, si no, pues, quimioterapia. Aparte, tenemos que hacer también tratamiento del sistema nervioso central. Se hace normalmente intratecal, y una pauta, por ejemplo, puede ser metotrexate, Ara-C y corticoides como la hidroxicortisona, por ejemplo. Y en el caso de que haya recidiva, en la leucemia linfoblástica se hace una nueva inducción a la remisión seguida de trasplante de médula ósea. En las no linfoblásticas, ¿qué tratamiento se hace? Normalmente asociamos la citarabina, Ara-C, con una antraciclina como la daunoblastina, por ejemplo. Ese es el tratamiento. Luego se hace un mantenimiento, una consolidación y un mantenimiento en el caso de que haya factores de buen pronóstico basado en la citarabina y algún otro quimioterápico. Recuerdo la alteración de genética molecular, la NPM1, mientras que si el pronóstico es malo, lo que hacemos después de la remisión completa no es tratamiento de mantenimiento, sino trasplante de médula ósea, por ejemplo, en los casos que tengan la alteración FLT3. En el caso especial de la leucemia aguda no linfoblástica M3, en el tratamiento hacemos una inducción con ácido altranretinoico y con daunoblastina. Una consolidación en la que también empleamos el tretinoin, el ácido altranretinoico, y podemos asociarle también daunoblastina y trióxido de arsénico, mientras que el mantenimiento posteriormente se va a hacer con ATRA, con ácido altranretinoico. Bueno, luego, en cuanto a posibles problemas especiales que podemos tener con el tratamiento de las leucemias agudas, tenemos infecciones que, aparte de las generales que se pueden producir por la neutropenia en conjunto, hay dos que son relativamente específicas de complicaciones relacionadas con las leucemias no linfoblásticas, como el aspergillus, por ejemplo, que se relaciona con la neutropenia, pero que es particularmente frecuente en niños o en personas mayores con leucemia aguda no linfoblástica, y que se trata con posaconazol o con voriconazol, y el pneumocystis jirovecii en leucemias linfoblásticas, que se trata con cotrimoxazol. Esos son los dos problemas infecciosos pues tal vez más frecuentes y que incluso le vamos a hacer tratamiento profiláctico. Problemas especiales, aparte tenemos la coagulación intravascular diseminada de la leucemia M3, las citopenias y la ataxia que pueden producir la citarabina, que puede ser una pregunta posible. Niño en tratamiento por una leucemia M2 que consulta por ataxia cerebelosa, pues eso es causado por la citarabina. Las convulsiones y la leucoencefalopatía tras tratamiento específico del sistema nervioso central en las linfoblásticas, y la posible miocardiopatía por antraciclina, ya que la daunoblastina es cardiotóxica. Y como cosa especial, cosa que creo que no preguntarán, pero por si acaso es un concepto que sabéis o ha caído en varios simulacros, niños tratados con ácido retinoico, con tretinoin, pueden tener una fibrosis pulmonar severa que se llama el síndrome del ácido retinoico. Hasta ahora, pues ahora se le llama también síndrome de diferenciación. Se tiene que tratar con corticoides y tiene bastante mal pronóstico. Pero recordad el nombre de síndrome de diferenciación, vaya que os pregunten un concepto que sabéis y que sin embargo por el nombre falléis la pregunta. En cuanto al mieloma, que aquí tenéis una imagen, por ejemplo, en donde vemos claramente una lesión vertebral lítica en un paciente con mieloma, que se ve también en la captación por la PET-TAC. En cuanto al mieloma, en el diagnóstico tenemos que buscar, 1, electroforesis de proteínas, hacer un hemograma completo para demostrar el componente monoclonal en electroforesis de proteínas, y pedir también la beta 2 microglobulina, que la tenéis por aquí abajo. En la bioquímica tenemos que pedir calcio, por supuesto, que suele estar elevado, que puede estar elevado, y la función renal, ya que aparte la creatinina también nos sirve para el estadiaje del mieloma múltiple. En orina hay que buscar las cadenas ligeras fundamentalmente, aparte de una analítica general de la orina, y las radiografías son las pruebas de imagen que solemos hacer para la lesión ósea. En el caso de que el paciente tenga dolor óseo pero las radiografías sean negativas, podemos recurrir a TAC, resonancia magnética o incluso PET-TAC. Y luego es necesario también estudio de médula ósea para demostrar el infiltrado por plasmocitos superior al 10%, que suele verse en casi todos los pacientes con mieloma múltiple. En cuanto al tratamiento del mieloma, la pauta de inducción normalmente es bortezomib, lenalidomida y desametasona, aunque algunos de ellos podemos cambiarlo por el melphalan. Hay varias combinaciones entre ellos y no hay una superioridad clara de ninguna frente a otra. El tratamiento de mantenimiento lo solemos hacer con bortezomib, que puede ser solo o asociado a otro de los fármacos que hemos mencionado antes. Aparte, tendremos también que dar bifosfonato para el dolor óseo. Algunos tratamientos específicos, por ejemplo, en el mieloma solitario podemos hacer la radioterapia. Lo que solemos hacer es una biopsia primero,
Y si en la biopsia nos llevamos todo el tumor, cosa que puede pasar, entonces ya no sería necesario hacer radioterapia después. Pero si no nos llevamos todo el tumor, sí hacemos completar el tratamiento con radioterapia. Y recuerdo que en menores de 65 años, el mieloma suele darse normalmente en gente mayor, en menores de 65 años el tratamiento es superior si se hace un trasplante de médula ósea, un trasplante autólogo. Luego lo que solemos hacer es un tratamiento con quimioterapia que suele hacerse durante unos 4 meses, y posteriormente un trasplante de médula ósea autólogo. Incluso si no responde con este, podemos hacer 2 trasplantes autólogos sucesivos. Problemas especiales con el tratamiento del mieloma: vamos a tener la neuropatía con bortezomib, por bortezomib. Eso recordarlo porque es importante, es frecuente y una de las limitaciones de su tratamiento, este fármaco antiproteasoma, la neuropatía por bortezomib y la trombosis por lenalidomida, que se puede producir también. Y marranada extra, cosa rara que nos pueden preguntar, extraña: en el síndrome POEMS, uno de los marcadores y uno de los posibles criterios son los niveles elevados del factor de crecimiento derivado del endotelio del VEGF en sangre.